Ya. Vamos a la página 85. Tal como les había dicho en la clase pasada, vamos a ver un poquitito ahora el uso de los salmos por la iglesia, para terminar con el tema de los salmos, que es muy interesante, que lo vimos en la clase pasada. La iglesia entendió, la iglesia cristiana en los primeros tiempos, entendió siempre que el rezar con los salmos era una cosa muy buena, tal como lo hizo el pueblo de Israel siempre. Ya habíamos dicho que el libro de los salmos se recopiló en la época del exilio, al destruirse Jerusalén, destruir el templo, destruirse esta idea del yavismo que había tan rígido, y, y esa recopilación de oraciones se hizo para que el pueblo pudiera rezar en los momentos diversos que pasaba su vida directamente y entenderse con Dios, con Yahvé. Entonces la iglesia al principio, cuando todavía hablaba mucho hebreo o bien griego, las dos versiones de la Biblia judía que existían del Antiguo Testamento en ese momento, usó mucho los salmos para la oración diaria, porque en esa época todavía el griego al principio era el idioma universal, como hemos dicho, no era el latín, era el griego. Pero en la Edad Media, la iglesia occidental sobre todo se latinizó de una manera que uno diría ahora eh, eh, muy poco feliz, digamos, ¿no? Porque el latín nunca fue hablado por el pueblo. En cambio, la iglesia oriental siempre fue traduciendo las escrituras y la liturgia al idioma vernáculo. Si ustedes van a una misa ortodoxa en Grecia, la oirán en griego. Y si van a una misa ortodoxa en Rusia, la oirán en idioma eslavo, y así sucesivamente. Entonces, eh, al latinizarse en la Edad Media, se perdió la costumbre de rezar mediante los salmos, porque no los entendía el pueblo. Yo creo que también los sacerdotes que seguían obligados a rezarlo en latín tampoco lo entendían mucho, ¿no? No creo que haya sido algo que fuera fácil. En la Edad Media la gente era muy iletrada, y pretender que leyeran los salmos en un idioma desconocido como era el latín y que no se practicaba diariamente, debe haber sido casi imposible. Y eso es un error porque se organizaron los rezos de los salmos, en latín, como les digo, en base a horas durante el día, fundamentalmente en la mañana, el mediodía, en la tarde, cuando ya se volvía del trabajo al hogar, y en la noche al acostarse. Esas eran las 4 horas fundamentales. Y bueno, cuando vino el Concilio Vaticano II, obviamente se dejó de lado esta cosa que se llamaba el breviario o la liturgia de las horas, se tuviera que rezar en latín, y se tradujo al castellano, en nuestro caso, al idioma vernáculo en general. Y se hizo gran hincapié que ojalá todo el pueblo pudiera usarlo en el idioma correspondiente. Pero era complicado porque el ritual significaba tener un libro para cada uno que los rezara en su casa, digámoslo así, más o menos grandote, pesado y caro, ¿no? O sea, si en una familia había 6 personas, cada una tenía que tener su librito delante para poderlo rezar. Entonces era complejo. Pero hoy día esto se ha simplificado muchísimo, porque tenemos unas cosas que se llaman teléfonos inteligentes, y han prolificado las aplicaciones que han hecho diversos centros católicos o cristianos en general en diferentes idiomas en la web o en las aplicaciones de los teléfonos inteligentes para que cada uno pueda tener sus textos del breviario en un teléfono. Con lo cual lo hace re fácil porque todos tenemos teléfono y son aplicaciones que normalmente son gratis y también bien hechas, especialmente una que yo voy a mostrarles cómo funciona. Entonces, con esto se puede volver a tomar la tradición familiar de hacer esta oración personal en base a los salmos.
que es mucho más atractiva que muchas eh, tradiciones que nos han llegado a nosotros. O sea, cuando se dejaron de usar los salmos por el hecho del latinismo eh, en la forma familiar para poder rezar día a día, surgieron un montón de oraciones piadosas a lo largo de la historia, pero que desgraciadamente fueron muy acordes a la cultura que había en ese tiempo, ¿no? Entonces nos han llegado todavía muchas oraciones tradicionales, ¿no? Pero que los que hemos tenido hijos y nietos, digamos así, cuesta mucho, ¿ah? Motivar a la prole chica sobre todo a hacer una costumbre de oración diaria, porque son oraciones poco motivadoras para ellos, normalmente con muchos superlativos y mucho como oh piadosísimo Jesús, oh santísimo, bla, 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 poco atractiva. Bueno, las oraciones litúrgicas con los salmos tienen la gran ventaja que como hay muchos salmos, en los ciclos litúrgicos se repiten solamente una vez cada mes. Entonces, cada día tiene su novedad. Nunca se reza el mismo salmo todos los días. No, 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 no. Cada salmo se repite solamente una vez al mes. Entonces, es mucho más entretenido. Y eso que ahora no necesitas gastar ese dinero grande, digamos, en comprarte un libro pesadito para cada miembro de la familia. Pesadito en kilos, me refiero. Puede tener 1000 páginas, por ejemplo. Es algo bastante mejor porque lo puedes tener gratis en la web, y para el lolerío acostumbrarlo a rezar con un teléfono debe ser algo maravilloso, pues es lo que ellos manejan. Así que les recomiendo reiniciar la costumbre. Ahora, las diferentes horas litúrgicas son en la oración de la mañana, que dura 10 minutos, 12 minutos, no más que eso, pero que es difícil empezar por esa. ¿Por qué es difícil empezar por eso? Porque uno en la mañana siempre anda apurado. Anda apurado porque tiene que ir a la pega, anda apurado porque tiene que hacer los turnos de colegio, anda apurado por todo. Entonces, juntar a la familia en paz para rezar 10 minutos no se puede. La oración del mediodía también tiene la complejidad para la vida moderna de que están cada uno por una parte. Uno está en la pega, otro está en el colegio, otros están haciendo cualquier cosa. Ya. Pero en cambio las vísperas, que es la oración de la tarde, que se supone que se reza al momento en que llegan todos al hogar y se vuelven a reunir, no es de la noche, es la de la tarde, y que también se hace en 10 minutos o 12 minutos, puede ser muy útil para comenzar esta costumbre, porque además es interesante el momento, ya han llegado todos los hijos, los nietos, los niños, todo lo demás, juntémonos un momentito para dar gracias a Dios por el día, ¿ah? Y dejar todas las preocupaciones afuera y en este momento poder rezar, como les digo, 10 minutos y oraciones que son variadas, que varían, se repiten solo una vez al mes, y que además es poesía bonita, o sea, los salmos son buenos poemas, son poemas estéticamente bien hechos y teológicamente bien hechos. Las vísperas se pueden rezar también antes de la cena, que es una buena hora. Y finalmente, la última hora, que es las completas que se llaman, se puede dejar también un poco más para adelante. Partan con las vísperas. Se completa es al momento de irse a la cama. Ahí se pide hacer un pequeño examen de conciencia, es mucho más breve que las otras, o sea, puede ser, no sé, menos de 10 minutos. Entonces, aquí yo en la página 85 lo apunté, les dejo varios links a estas aplicaciones, pero les voy a recomendar una en especial que se llama iBreviary, porque es muy buena aplicación, está muy bien hecha, es gratis, absolutamente gratis, no tiene ningún tipo de publicidad tampoco, porque está hecha por los franciscanos de Tierra Santa, los que custodian los lugares santos en Tierra Santa. Funciona
todos los tablets y teléfonos conocidos, ya sean Apple o sean Android, se baja de la tienda de aplicaciones respectiva. Y se las voy a mostrar aquí. Le saqué fotos a las pantallas de mi iPad. Vamos a ver, share screen, acá está. Este PowerPoint se los voy a mandar. ¿Eh? Se los voy a mandar. A ver, déjenme, a ver si lo acorto un poco esto. Ahí. Para que ustedes puedan instalar la aplicación sin ningún problema cuando la usen. Perdón, ¿ese es el icono que presenta la aplicación? ¿Esa Claro, pantalla que nos está mostrando? claro, ¿Cuando la vas a bajar? cuando tú la bajas y usas y le das partir a esa aplicación, ya en tu teléfono o en tu tablet, aparece eso. Esa imagen, ya. Sí, te va a aparecer en cualquier idioma. No, sí. Pero yo te voy a explicar cómo se arregla lo del idioma. Sí, sí, no hay problema, gracias. Esto lo hice en esa fecha, por eso que aparece acá, o sea, hace 2 semanas atrás, 1 semana y media. Entonces, esto es lo que parece. Lo más interesante, si ustedes se fijan, que se sincroniza con la fecha. O sea, no tenéis que saber nada, qué día toca, qué día, si es primero, la primera semana de Adviento, nada. Tú pones ahí la fecha nomás, o sea, la toma del teléfono o del tablet, y está clarito enganchado. No tienes Es nada que más. a mí me aparecen 2 manos unidas, así Bueno, no como sé. rezando, entonces, Sí. ya, Pero bueno, voy a buscar. después puedo ver cada detalle en particular. Entonces, si vamos a la siguiente, lo primero que uno hace es hacer clic aquí en esto, en esta cosita de acá, en esos engranajitos. Por una sola vez que lo haga, basta. Y te da ciertas alternativas, ¿no? El tamaño del texto, el contraste del fondo. No, El yo tamaño del no texto lo había depende hecho de la nada. calidad de la vista que uno Mejor tenga algún. en ese momento. ¿Ok? Después uno va a hacer aquí, en donde están estas rayitas, fíjense bien. Ahí, clic. Y le aparece esto. Entonces ahí uno selecciona el idioma en que quiere que le aparezcan los textos. Son como 10 idiomas que hay. Es español, pero si alguien lo quiere rezar en francés, alemán, eslovaco, sueco, lo que quiera, va moviendo para arriba, clic, clic, o clic, clic para abajo, y escoge el idioma que sea. Y la otra cosa que es muy interesante para que no ocupe espacio vital en el teléfono, pero se pueda rezar en cualquier lugar, aunque uno esté en la punta del Cerro Aconcagua, donde no haya internet, donde no haya nada, es este más, o el más de arriba, de unos para atrás y unos para adelante. Si yo aprieto este más, me baja una semana completa de todos los textos a partir de la fecha de hoy. En este caso era el 9 de diciembre. Por ejemplo, esto yo lo tenía el 9 de diciembre, si ustedes se fijaban, me quedan solamente 3 días después de la semana. Entonces yo apreté aquí este más. Y vamos ahora a la lámina siguiente. Y ustedes se fijan, donde antes me llegaba hasta el 12 de diciembre, me llegó hasta el 16 de diciembre. Y eso se baja al teléfono. O sea, queda ahí. Y además borra las semanas anteriores, cosa que no ocupe más espacio que una semana. Por eso les digo, está muy bien hecho. Entonces aquí en esa época yo estaba el 9 de diciembre y tenía todos los textos hasta el 16 de diciembre. Ahora, ¿cómo se usa? Porque tiene mucho más que el breviario. Uno va aquí donde dice, fíjense bien ahí arriba a la izquierda, donde dice reza. ¿Ya? Entonces le aparece esta pantalla. Y aquí uno puede escoger si va a ir al breviario, o sea, la oración con los salmos, o si quiere tener un misal, o las lecturas de la misa de ese día, o oraciones varias, y además rituales. Ritual, por ejemplo, de misa de difunto, o el ritual de funeral, o el ritual de bautismo, lo que sea. Y acá además le da 2 opciones. Aquí es miércoles de la segunda semana de Adviento, y si uno hace para allá,
le aparece si hay una misa especial para el santo o un breviario especial para el santo del día. Normalmente uno siempre lo deja para el año que sea. ¿Les va quedando clarito hasta la fecha? Ya. Entonces, bueno, si yo aprieto aquí breviario ahora, esto, ¿dónde estoy? Estoy en la 5. Me aparece aquí, esto. ¿Qué es lo que va a hacer? Aprieto breviario, fantástico. Bueno, si yo aprieto, lectura de la misa, me aparece en la lectura de la misa. Pero si aprieto aquí donde dice breviario, me dice, bueno, ¿en qué hora quiero estar? La de la mañana, la intermedia, las vísperas, que es la de la tarde, las completas, que es la de la noche al acostarse, meterse en la cama, o las completas de ayer, o unos oficios comunes, que puede ser, como les digo, rezar el salmo en memoria de un difunto, por ejemplo, cosas por el estilo. Bueno, supongamos que yo puse ahí oficio de lectura, entonces aparece eso. Aquí está el salmo y aquí está la lectura del oficio de lectura. Y si ustedes quieren saber cómo se ve en un teléfono, porque eso se veía era en el iPad, así se ve. Ahí tienen, le saqué una foto a mi teléfono, un iPhone, y la primera lámina, o sea, la equivalente a este aquí, que en el iPad se me ve así, bueno, en el teléfono se me ve así. Es sumamente simple, como les digo, gratis, sin propaganda de ningún tipo. Entonces, y para los lolos es bien interesante porque es algo que lo van a encontrar, como decimos en Chile, sumamente choro. Mira, con el teléfono hacemos una liturgia, qué sé yo, etc. Las vísperas no demoran más de 10 minutos y son variadas con 3 salmos, muy buena traducción, buena poesía. Después se reza el Magnificat, que es un canto que durará, no sé, un minuto. Después una oración de los fieles, como la oración de esa del escúchanos, Señor, te rogamos de las misas, y chao. O sea, en 10 minutos se pueden rezar las vísperas, y una oración bonita que no se repite hasta hasta el mes siguiente, o sea, 30, 28 días después, 7 semanas, 4 semanas, y que seguramente es una buena cosa para acostumbrarse a rezar de una forma más litúrgica y con oraciones más que llenan más, con menos superlativos, menos bondadosísimo y cosas por el estilo. Que por lo menos para mis descendientes, hijos y nietos, ha sido siempre un problema tomar familiaridad con ese tipo de oración. Otras personas pueden haber tenido más éxito. Bien, les recomiendo entonces explorar esto. Este PowerPoint se los voy a mandar, o sea, para que no necesiten anotar ni tomarle fotos de lo que han visto ahora, para que ustedes puedan experimentar con el teléfono, y si tienen alguna duda me mandan un email. Yo no lo he probado en Android, porque no tengo ningún Android. Les puedo decir que en el iPhone y en los iPods funciona maravillosamente bien. Pero alumnos míos de clases presenciales que han tenido Android dicen que lo pueden usar. No sé, no me quiero pueden usar exactamente igual. Me imagino que ahí se puede investigar un poco. No tengo ninguna familiaridad con los Android. Bien, volvamos a lo nuestro. Bien, vamos ahora entonces, les recomiendo probarlo, vale la pena. Traten de meterse en esto. Es buena la oración con los salmos, es bonita. Ya, vamos al cantar de los cantares. Aquí es donde les digo yo que es un tema bien interesante. Bueno, el Cantar de los Cantares es un libro de poesía que debe tener unas 8 o 9 páginas y que más o menos se escribe en la época que se escriben los salmos también. Ahora, es interesante partir por el nombre de este libro, ¿no? Cantar de los Cantares. ¿Qué significa? El superlativo más grande.
O sea, es el mejor de los cantares, es el más noble de los cantares. Eso significa cantar de los cantares en hebreo. Y así se debe entender. Ahora, lo que es interesante de este mejor de los cantares o el más sublime de los cantares es que es un libro de poesía muy bonito, muy bien hecho, pero que es sumamente erótico desde el principio hasta el final. Es de lo más erótico que ustedes se pueden imaginar, ahí está el cantar. Ahora, eso que es un libro de poesía extraordinaria, me tocó una testimonio muy interesante en una clase, en unos cursos presenciales de esto mismo que di hace unos 3 o 4 o 5 años atrás, de un señor que levantó la mano en la clase cuando yo decía eso, que es un libro en poesía muy bonito. Y él dijo que él había tenido un profesor judío en el colegio. ¿En qué colegio? Le pregunté yo, usted estaba. En el Instituto Nacional, me dijo. Señor un poquito más joven que yo, pero más o menos de la misma. O sea, en la época que el Instituto Nacional era un colegio de excelencia nacional. Y el profesor les había enseñado, mostrado el cantar de los cantares, seguramente era un profesor judío, en la clase de literatura. Y les había dicho la belleza del poema del cantar de los cantares en hebreo. Y les había motivado por eso. Y este señor me encontraba toda la razón, decía que él no era judío, no hablaba hebreo, que efectivamente le habían hecho hincapié en eso y en algunos ejemplos que había mostrado el profesor en esa clase de literatura. Él logró captar esto de la belleza del cantar de los cantares. Bueno, pero pues Cantar de los Cantares es un libro absolutamente erótico. Y eso hay que tener bien claro porque vamos a aprender un poco en esta clase la diferencia que hay entre erotismo y pornografía, que son dos cosas totalmente diferentes. Es erótico pero no pornográfico, son dos cosas diferentes. Ahora, ¿qué es lo que muestra el Cantar de los Cantares? El Cantar de los Cantares se basa en el libro del Génesis, cuando Dios crea al ser humano. Como les dije yo en el libro del Génesis cuando lo pasamos, hay dos relatos de la creación. El capítulo primero, el relato de la fuente sacerdotal, y el capítulo segundo, el relato de la fuente yavista, que es más antigua que la fuente sacerdotal. Y que el redactor de la versión final del Génesis, en vez de decidirse por uno o por otro, los puso uno a continuación del otro. Y lo más probable es que la razón por la cual lo puso uno a continuación del otro es porque cada uno de los dos relatos le da una finalidad distinta a la pareja humana. En el relato sacerdotal, capítulo 1, que es el posterior, la finalidad de la pareja humana es la procreación. No dice ninguna otra. Y en el relato yavista, que es unos 500 años anterior al sacerdotal, que es el capítulo 2, la finalidad de la creación de la pareja humana es el acompañamiento mutuo. En el relato yavista no se habla para nada de la procreación. O sea, la finalidad por la cual se crea un varón y una mujer es para el acompañamiento mutuo. En cambio, en el relato sacerdotal, que aparece primero, pero que es 500 años posterior, la finalidad de la creación de una pareja humana es para la procreación. Entonces, estos dos relatos y estas dos finalidades se destacan en el Cantar de los Cantares. Y se muestra claramente de que la finalidad del acompañamiento mutuo es tan importante como la finalidad de la procreación. Ahora, ¿cuál es el objetivo del Cantar de los Cantares? El objetivo es mostrar este equilibrio de las dos finalidades de creación de la pareja humana
en las bodas. Eran cantares que se cantaban en los rituales de las bodas de Israel. O sea, es un libro dirigido a aquellas parejas que han resuelto frente a Dios convertirse en una sola carne. Ese es el término, si ustedes quieren, preciso en que hay que entender el cantar. Hoy día diríamos, bueno, o sea, es lo mismo que se casaron por la iglesia. Sí, pero no, ¿no? O sea, las parejas que deciden convertirse en una sola carne, en la época en que esto se escribió, o sea, 500 años antes de Cristo, obviamente no existía el matrimonio por la iglesia, digamos, ¿no es cierto? Y esa decisión frente a Dios, de convertirse en una sola carne, en el espíritu bíblico, la podía hacer un judío observante, la podía hacer un judío ateo, o la podía hacer un ateo que no supiera nada de lo que es el judaísmo. Es el compromiso lo que vale. El compromiso de una pareja que decide convertirse, tal como sale en el relato bíblico, en una sola carne. A esa gente es la que está destinada al cantar de los cantares. Y por eso que se cantaba en las ceremonias de boda, porque ahí esa pareja daba testimonio de ese deseo, de convertirse en una sola carne, de acuerdo a lo que decía el Génesis. ¿Ya? Vamos. Entonces, aquí yo me voy a referir mucho a algunos comentarios y los voy a leer de los textos oficiales que ahí salen y que yo les voy a decir cuáles son. Porque hay que entender esto de esta manera, porque si no, lo que pasa es que se trata de decir en forma bastante torcida muchas veces cosas que el cantar de los cantares no dice en ningún momento. Voy a referir mucho en esta primera parte a lo que dice al comentario de el cantar de los cantares que aparece en la Biblia de Alonso Schöckel. Y lo voy a leer bastante textual. El amor del cantar bíblico, que como digo es muy erótico, cree en el cuerpo, contempla extasiado el cuerpo del amado y de la amada, lo canta, lo desea y lo contempla como la suma de las bellezas naturales. Por eso que es el cantar de los cantares, la suma de las bellezas naturales, la suma de los cantares a la naturaleza, qué sé yo. Lo contempla como la suma de las bellezas naturales, el cuerpo del amado y de la amada. Al ver los amados, la belleza del cuerpo amado, descubren que el mundo es muy bueno. La contemplación es camino y pausa de la posesión. Eso es algo que se recalca en forma tácita siempre en todos estos poemas de estas 9 páginas. Dios hizo esta forma de amar para aquellas parejas que han decidido ser una sola carne de ahí en adelante, y después de haberlos creado como tales, Dios mismo vio que era muy bueno. Y en esa época, como yo les hablaba, lo bueno y lo bello eran más o menos parecidos. O sea, es muy bello ese tipo de amor y por eso es muy bueno. O sea, ratificación clara de la voluntad de Dios en ese sentido. Sigamos. Vamos a leer algunos versículos del Cantar de los Cantares para que ustedes vean de qué estamos hablando. Y vamos a ver primero algunas interpretaciones que da ahora la Biblia de Jerusalén a esto. Y lo voy a leer bastante textuales. El cantar de los cantares, es decir, el cantar por excelencia, el cantar más bello, canta en una serie de poemas el amor mutuo de una pareja de amantes que se juntan, se pierden, se buscan y se encuentran. Este libro no habla de Dios,
y use un lenguaje de amor apasionado, muchas veces ha resultado chocante. Por eso les digo que de repente se le hace entender cosas que no dice. En el siglo I de nuestra era surgieron dudas sobre su canonicidad en los medios judíos y se resolvieron apelando a la tradición. Y fundándose que en esta lo ha aceptado siempre la Iglesia cristiana como escritura sagrada. O sea, aquí la Iglesia cristiana adoptó también el Cantar de los Cantares en el canon de la Biblia cristiana, porque también lo adoptaron los judíos desde hace 500 años antes. Como dice más adelante también este prólogo, no debemos poner limitaciones a la inspiración divina en la Biblia. Sin embargo, no hay libro del Antiguo Testamento que haya recibido interpretaciones más dispares. La interpretación alegórica es muy antigua. Llegó a ser común entre los judíos a partir del siglo II de nuestra era. Se decía que era el amor de Dios por Israel y el amor del pueblo judío por su Dios, representados como las relaciones entre dos esposos. Y los autores cristianos, algunos, bajo la influencia de Orígenes, que parece que era muy reacio, bueno, Orígenes era una anacoreta de esos que consideraba que el matrimonio era algo malo, porque era algo muy carnal. Sobre todo bajo la influencia de Orígenes, siguieron la misma línea que la exégesis judía alegórica. Pero obviamente la alegoría en Orígenes y en algunos padres que siguieron a Orígenes se convierte en las bodas de Cristo con la Iglesia o en la unión mística del alma con Dios. Pero ahora, sigue diciendo el prólogo de la Biblia de Jerusalén, los comentaristas católicos modernos que defienden algunas de las variantes de esta interpretación alegórica son poquísimos. Son poquísimos. Y la razón es que las justificaciones de los exégetas que dan el sentido alegórico son artificiales y forzadas. En consecuencia, la mayor parte de los exégetas católicos se adhieren a la interpretación literal, que hoy reúne a casi la totalidad de los votos. Reanudan así la tradición más antigua. No existe ningún indicio de una interpretación alegórica del cantar antes de nuestra era. Y en los escritos de Qumran, o sea, los escritos del Mar Muerto, no se descubre ningún vestigio. El Nuevo Testamento, por más que se haya dicho, no aporta ningún testimonio a la interpretación alegórica. Los judíos del siglo I cantaban el cantar en las fiestas profanas del matrimonio incluso. O sea, tenemos aquí algo que tenemos que entender también. Este cantar de los cantares, que como vamos a ver, es bastante, ¿cómo decís? Erótico. Sin embargo, se cantaba en las fiestas de bodas. Por lo tanto, era algo que se entendía como algo no avergonzante ni nada. Era una cosa común creada por Dios y ratificada por el mismo Dios que era bueno. Y en las fiestas de bodas, no se olviden ustedes, que asistía toda la familia completa. También los niños chicos. O sea, los niños chicos también oían el canto del cantar de los cantares y lo consideraban de lo más natural. No había ese afán de escondimiento que afectó a las iglesias cristianas después. Ocultamiento. O sea, era una cosa natural, era una cosa que todos, incluso todos los niños chicos, sabían, conocían, no había ningún problema. ¿Y por qué no había ningún problema? Bueno, porque en el relato de la creación se decía que esta misión de acompañamiento en aquellas personas que habían resuelto delante de Dios a comprometerse en ser una sola carne, era algo muy bueno. Dios mismo había dicho, es muy bueno. Ahora, el cantar mismo tampoco manifiesta ninguna intención alegorizante. Eso es algo muy interesante, porque cuando en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento
aparece una alegoría, siempre se explica ahí mismo la alegoría. Voy a poner algunos ejemplos. El Señor, por ejemplo, dice, el reino de los cielos se asemeja a una mujer que tenía unas monedas valiosas y se le perdió una y no descansó y barrió toda la casa hasta encontrarla. Y cuando la encontró, llamó a sus amigas para celebrarlo. O bien, otra, el reino de los cielos se parece a un pastor que tenía 100 ovejas y se le perdió una. Y cuando se encontró que se le perdió una, fue a buscarla y no descansó hasta que la encontró. Bla, bla, bla. Si ustedes se fijan, ahí se dice claramente que es una alegoría. O sea, no se está diciendo que en el reino de los cielos hayan ovejas y pastores. Ni tampoco se está diciendo que en el reino de los cielos haya gente que tiene monedas y las pierde. Se dice una alegoría. El reino de los cielos se parece a. Y explica la alegoría ahí mismo. ¿A qué se parece? A esta señora que se le perdió una moneda y por lo tanto la barre, que sé yo, y todo lo demás hasta que la encuentre. Y después está contenta y llama a las amigas, que sé yo, etc. Lo mismo pasa acá, en el caso de los pastores. En cambio, en el cantar de los cantares no se dice, el reino de los cielos es como una pareja que, no. Se habla de la pareja y lo que le pasa a la pareja, nada más. Y por lo tanto no es alegoría y además no se explica, porque siempre en todas las alegorías bíblicas, las alegorías se dice que son alegorías y se explican. Entonces, eso de que el cantar de los cantares refleja el amor de Cristo por la iglesia o que remuera el amor del pueblo judío por Yahvé, no. Además que vamos a ver unos ejemplos que no se pueden entender de esa manera tampoco. Ahora, ¿qué es lo que hace el cantar de los cantares? Proclama la legitimidad y celebra el valor del amor humano. Y el tema no es solo profano, puesto que Dios ha bendecido el matrimonio, considerado no tanto como un medio de procreación, cuando como la asociación afectiva y estable de un hombre y una mujer. O sea, no tenemos solo un relato de la creación, tenemos dos relatos de la creación de la pareja humana. Uno que lo explica en base a la procreación, pero otro que lo explica en base al entendimiento de la pareja y no pone la procreación. O sea, los dos tienen el mismo equilibrio. Por eso dice aquí el comentarista del Cantar de los Cantares en la Biblia de Jerusalén, no hay dificultad que se le haya dedicado un libro a este tema y en que en este haya sido admitido en el canon, tanto por judíos como por cristianos. Y aquí hay una frase que es muy importante que pone este señor. No nos toca a nosotros fijar los límites a la inspiración de Dios. O sea, o el texto de la Sagrada Escritura está inspirado, o el texto de la Sagrada Escritura no está inspirado, con lo cual se nos derrumba toda nuestra fe. Porque ahí es un libro de, no sé, de fantasías nomás, podemos hacer lo que queramos. Tenemos que ser correctos, honrados en esa cosa. Y eso, desgraciadamente, en la iglesia cristiana, no voy a decir la católica porque no ha sido exclusivo de la católica, ha sido más bien en otras iglesias cristianas no católicas ha sido mucho peor esto. Se ha tratado de darle una interpretación absolutamente torcida, e incluso alterando algunos textos del Cantar de los Cantares. El autor del Cantar es un poeta original y un hábil literato. Eso es muy cierto. Y además este tema del erotismo no es exclusivo del Cantar. Aparece también en algunos salmos, como el Salmo 45, y en algunos libros sapienciales también, como el libro de Ben Sirac, que es uno de los últimos que se escribe del Antiguo Testamento, o el libro de la sabiduría, también es uno de los últimos, etc. O sea que no es único. Ahora, el cantar de los cantares no sigue un plan definido. Son recopilaciones de cantos, de bodas, nada más. No tiene una historia. Y como decíamos antes, no aparece Dios, pero sin embargo se nota la presencia de Dios en todo momento. O sea, no aparece Dios en el sentido que Dios dijo que, no.
como el caso de los profetas. No, no aparece Dios, pero se nota la presencia de Dios. Se nota la presencia de ese Dios que era de los primeros tiempos, previo al yavismo, de ese Dios que está arriba mirando a sus criaturas, en este caso a esta pareja de recién casados, cómo disfrutan de esa cosa que Él creó para ellos. Un Dios que se nota que está contento, que está feliz, ¿ah? De que estos par de pollitos ahí estén disfrutando de esa característica que Él creó para ellos, para aquellos que han decidido formar una sola carne de ahí en adelante delante de Dios. Entendámoslo bien. Estos son cantos de novios, no son cantos de pololeo, ¿no? O sea, eso hay que tenerlo claro, ¿no? Tengámoslo bien clarito. Ahí en la página 89, hay en la nota de pie de página 63. Hay una división más o menos en los diferentes poemas que son del Cantar de los Cantares. Por eso es arbitrario, como les digo, no sigue ningún plan. O sea, son poemas que se cantaban a lo mejor en diferentes liturgias del matrimonio judío y que los juntaron y los pusieron ahí para que sirvieran para todos los que se van a casar. El cantar enseña a su manera la bondad y dignidad del amor que acerca al hombre y a la mujer. Destruye los mitos que adherían entonces y los libera de las ataduras del puritanismo, como también de las licencias del erotismo. Y aquí finaliza este prólogo que hace la Biblia de Jerusalén con una frase que yo creo que es para el bronce, que la vamos a analizar después en un rato más. Que dice, no debe perderse esta lección para nuestra época. Es cierto, no debe perderse esta lección que nos da el cantar para nuestra época. Porque enseña en su manera la bondad y la dignidad del amor que acerca al hombre y a la mujer. Destruye los mitos que se le adherían entonces y lo libera de las ataduras, tanto del puritanismo como también de las licencias del erotismo. No debe perderse esta lección para nuestra época. Bueno, vamos a analizar dos cantos del cantar. El primero es el capítulo 7, versículos 2 al 14. Lo tomé textual, para poner los apuntes de la Biblia de Jerusalén. Si lo quieren revisar ustedes, la versión del 2009 para España en Kindle. Y después la revisé también según la versión impresa del mismo 2009. Es un canto que cantan juntos el amado con la amada. Hay que explicar un poco antes. Esto es un poema, este canto, del versículo 2 al 14, el capítulo 7, que antiguamente se denominaba como el wasf. ¿Qué es lo que es un wasf? Wasf puede ser algo parecido, como podría ser un soneto, por ejemplo, como ustedes quieran llamarlo. Wasf. El wasf describe algo grande, alto, pero siempre en un orden, ya sea de abajo para arriba o de arriba para abajo. Por ejemplo, hay poemas en el libro de Isaías, que son wasf, que describen los cedros del Líbano. Entonces describen las raíces primero, después el tronco, después viene el follaje de abajo, después describen los frutos, después el follaje alto y la punta del cedro. Eso es un wasf. O también es un wasf, algo que ustedes deben haber oído alguna vez, que es la descripción de la famosa estatua con los pies de barro que se hace en el libro de Daniel. Un sueño que tenía el rey Nabucodonosor, que le pide a Daniel que se lo explique, porque nadie le había podido explicar qué significaba ese sueño. Y el wasf es el siguiente. Se escribe de arriba para abajo esa estatua humana. Dice, es una estatua que tiene la cabeza de oro. Después tiene el tronco de plata. Después tiene los brazos de hierro. El abdomen de madera. Las piernas de bronce y los pies de barro. Se va escribiendo la estatua de arriba para abajo
arriba muy, muy fuerte y para abajo cada vez se va debilitando más hasta que llega a los pies de barro. Y entonces viene un pequeño temblor, si tiene una piedra chiquitita a los pies, y la estatua se viene guarda abajo. ¿Por qué? Porque la estatua era muy fuerte por arriba y tenía los pies de barro. Eso también es un wasf, y se la describe desde la cabeza hasta los pies. Bueno, entendamos, ya que entendemos lo que es un wasf, veamos lo que nos muestra aquí. Esto. Estamos en la página 89. El amado le dice a la amada: qué lindo se ven tus pies con sandalias, hija de príncipe. Tus caderas torneadas son collares, obra artesana del orfebre. Aquí, caderas puede significar muslos también. En realidad, muslos calza más, que en algunas traducciones bíblicas se pone muslo, porque los muslos torneados pueden parecer, las caderas torneadas no se ve tan claro. Tus muslos torneados son collares, obra artesana del orfebre. Tu sexo, una copa redonda que rebosa vino aromado. Tu vientre, un montoncito de trigo adornado de azucena. Esto del sexo, entendámoslo bien, como es guas, está entre los muslos y el vientre. O sea, se está refiriendo a los genitales. No tiene vuelta. En algunas traducciones viejas, antiguísimas, se le ponen el ombligo, como para hacer una cosa más tolerable, parece, pero no, aquí la Biblia de Jerusalén lo ve claramente. O sea, tu sexo, una copa redonda que rebosa vino aromado. Tu vientre, un montoncito de trigo adornado de azucenas. Tus pechos, igual que dos crías mellizas de gacela. Tu cuello, como torre de marfil. Tus ojos, las piscinas de Hesbón, junto a la puerta de Bat Rabín. Tu nariz, como una torre del Líbano, centinela que mira hacia Damasco. Tu cabeza destaca como el Carmelo, con su melena, al igual que la púrpura. Un rey en esas trenzas está preso. Qué bella eres, qué hermosura, amor mío, qué delicias. Tu talle es como la palmera. Tus pechos son los racimos. Pienso subir a la palmera, voy a cosechar sus dátiles. Serán tus pechos como racimos de uva, tu aliento aroma de manzana, tu paladar vino generoso. Y aquí continúa la amada, el mismo canto. Tu paladar vino generoso, que va derecho a mi amado y moja los labios de los que dormitan. Y aquí, como salen las notas, algunos textos agregan un verso adicional, porque que no aparece en todos los manuscritos, pero que en la Biblia de Alonso Schöckel está. Dice: mi amado ha entrado fácilmente, se ha deslizado suavemente entre sus labios, entre mis labios. Bueno, paremos un minuto. Está claro la descripción que hace Wasf, que él está describiendo el cuerpo desnudo de su amada, desde los pies hasta la cabeza, y que lo asimila a una palmera, en que los pechos son como los racimos. Y que a continuación dice: pienso subir a la palmera, subir arriba del cuerpo de su mujer. Y la amada dice: mi amado ha penetrado fácilmente, se ha deslizado suavemente entre mis labios. Bueno, aquí somos todos grandecitos, ¿no es cierto? O sea, estamos entendiendo claramente lo que se está diciendo acá, está claramente lo que se está refiriendo. Sigo, en el versículo 11. Yo soy para mi amado objeto de su deseo. Oh, ven, amado mío, salgamos al campo, pasemos la noche en las aldeas. De mañana iremos a las viñas a ver si la vid está en cierne, si se abren las yemas, si florecen los granados. Allí te entregaré el don de mis amores. La mandrágora, una planta que es afrodisíaca, la mandrágora exhala su fragancia. Nuestras puertas rebosan de frutos, todos nuevos y añejos, los guardo, amado, para ti. Bueno, ustedes me van a perdonar,
pero yo no veo, no puedo imaginarme que esto refleja el amor de Cristo por su iglesia, que la aplicación tradicional que se le ha dado siempre al Cantar de los Cantares hasta después del concilio. O sea, yo creo que si el Cantar de los Cantares lo hubieran escrito para reflejar el amor de Yahvé por el pueblo de Israel o para el amor de Cristo por su iglesia, usaría un tono menos erótico y más místico para reflejar eso. Aquí está describiendo claramente el cuerpo desnudo de la amada, que el amado trepa sobre ella y penetra suavemente, lo dice, con todos los textos, ¿no? Y como les digo, esto es un canto de boda que se cantaba públicamente en las liturgias de matrimonio. ¿Y por qué se cantaba? Porque era lo lógico, porque es lo natural, porque Dios hizo así. Dios regaló este amor erótico a las parejas que deciden hacerse una sola carne delante de Él. ¿Y por qué les regaló esta capacidad de amor erótica? Porque vio que era muy bueno. Ese es el mensaje. No sé si a ustedes les choca o no, pero ese es el mensaje. Léanse de nuevo estas cosas si ustedes quieren y después van a ver que efectivamente esto tiene una belleza extraordinaria y es así. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Vamos a la página. Bueno, yo les puse abajo, entre paréntesis, si ustedes ven la página 90, también textualmente todas las notas al pie de página de este relato que aparecen en la Biblia de Jerusalén, sin cambiarle una coma, y el relato también sin cambiar ni una coma, es así tal como está. Entonces, para que ustedes vean las explicaciones, ¿no?, que yo les doy, que les he dado al leerlo, son exactamente las que salen ahí en la página 90, las notas al pie de página, es exactamente copiado, yo no he cambiado nada, no hay nada mío de mi cosecha, ¿sí?, para que se entienda mejor, porque esto es un tema delicado y yo prefiero que las cosas se digan con la autoridad que corresponde, no con la mía. Bueno, vamos ahora a la página 91 a otro ejemplo. Esto lo voy a tomar de la Biblia de Alonso Schöckel, para que haya un equilibrio entre las dos traducciones. Capítulo 2, versículos 1 al 3, que alternan también la amada y el amado. La amada dice, primero, soy un narciso de la llanura, una rosa de los valles. El amado después dice, como rosa entre las espinas es mi amada entre las mozas. Y después la amada dice de nuevo, como manzano entre los arbustos es mi amado entre los mozos. Quisiera yacer a su sombra, que su fruto es sabroso. Bueno, hay que entender qué significa yacer a su sombra. No es eso de que de repente cuando uno va a un picnic con la señora, ¿no es cierto? La señora está sentada por ahí y uno dice, a ver, córrete un poquitito porque me da el sol en la cara, ponte ahí para que no para que me haga sombra. No, no se trata de eso. La explicación, esto de quisiera que me cubriera con su sombra, que su fruto es sabroso, la da el propio Evangelio de San Lucas, cuando el arcángel Gabriel le anuncia a la Virgen que va a ser la madre de Jesucristo. La Virgen le pregunta al arcángel, ¿cómo puede ser eso que yo vaya a tener un hijo si no he tenido relaciones con ningún varón? Entonces el ángel, ¿qué le contesta? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el consagrado que nazca de ahí llevará el título de Hijo de Dios. Fíjense bien, el poder del Altísimo, el Espíritu Santo, te cubrirá con su sombra. Por eso, el consagrado que nazca de allí llevará el título de Hijo de Dios. Por lo tanto, cuando ahí en el Cantar de los Cantares, la novia, la amada, dice, quisiera que me cubriera con su sombra, que su fruto es sabroso, lo que está diciendo es, quisiera ser fecundada por él, ya que su fruto, el hijo que va a engendrar, es sabroso. ¿Ya? Bien.
Aquí ustedes me van a perdonar en una falta que cometí al compaginar los textos que para hacer el libro de los apuntes, pero ya se los voy a corregir ahora, me lo voy a mandar la página esta nueva. Porque aquí, en donde está esa raya horizontal, a la mitad de la página 91, después de lo que acabo de leer, iban unas conclusiones que se sacaban de esto. Y no sé por qué me quedaron fuera. Pero bueno, ya está corregido, les voy a mandar las páginas correspondientes para que las cambien. En realidad son media página nomás, pero al poner ahí en la mitad de la página 91 esta media página, se me desplazaron todo lo que viene después, pero se recupera todo esto al final a la página 96. O sea, si ustedes reemplazan de la 1 a la 96, queda todo igual. Pero lo que sigue queda todo igual, no hay nada que cambiar, solamente que se desplace y se cambian de página hasta llegar a la 96, que hay un espacio en blanco grande y ahí se acaba el problema. Pero se las voy a leer, estas conclusiones que se sacan. La primera cosa, y estas conclusiones las he sacado yo de varios comentarios del Cantar de los Cantares hecho por teólogos buenos. El erotismo que nos muestra el Cantar de los Cantares es muy bueno, entre comillas, tal como dice el Génesis, capítulo 2, versículos 23 al 25, porque fue creado por Dios para que aquellos que se han hecho una sola carne lo disfruten como pareja. Por ello, este libro es una colección de cantos de bodas y su relato tiene esa intencionalidad. No es cantos de pololeo, como digo, cantos de bodas, y cantos de bodas que eran de dominio común para todos los que asistían a las bodas, grandes o chicos. O sea, era algo consensuado en ese momento, cuando se escribió esto, y cuando se usaba como cantos de boda. Segunda conclusión. Este erotismo no es solo una entretención, ni puede implicar el dominio de uno de los esposos sobre el otro, sino que debe ser signo de pertenencia y entrega mutua, y de la comunión tanto del cuerpo y del alma, libre y gozosa entre ambos, ya que los que se han hecho una sola carne, ambos tienen igual dignidad frente a Dios. Esto es extraordinariamente interesante para la época en que esto se escribió. O sea, 500 años de Cristo, antes de Cristo, el dominio del hombre sobre la mujer era gigantesco por las tradiciones patriarcales, qué sé yo, y la mujer era prácticamente sumisa al dominio del varón. Sin embargo, tal como sale aquí en los dos ejemplos de textos que le he leído, ustedes se pueden dar cuenta que la igualdad entre el amado y la amada es total. No hay ninguna característica de dominio del varón sobre la mujer. Es exactamente, están los dos al mismo nivel. Y es un diálogo que se nota claramente ese punto. O sea, son iguales. La misma dignidad, no hay poder del uno sobre el otro, y los dos tienen que consentir este tipo de amor erótico, por supuesto. Conclusión número 3. Los diálogos que aparecen en el Cantar de los Cantares son diálogos íntimos entre los esposos. No debe revelarse la intimidad física ni espiritual a quienes no corresponda. La violación de la intimidad física o espiritual de una persona puede ser física, violación de la intimidad corporal o de la intimidad sexual, o también psicológica, violación de los sentimientos o de la intimidad espiritual. Ambas violaciones son severamente condenadas en el Antiguo Testamento. Eso es interesante. O sea, todas estas escenas que se comentan en el Cantar de los Cantares, que son 9 páginas, como digo, no más que eso, aprox. Siempre son el amado y la amada. No es el amado y la amada hacia el pueblo, digámoslo así, mostrando estas intimidades. No, el amado con la amada. O sea, esto es una
relación íntima, de comprensión de lo bello que es eso y lo bueno que es ese amor que Dios regala a estos esposos, ¿sí? Y que no debe ser revelado porque es íntimo, ¿sí? Y también tampoco puede ser revelado los sentimientos, o sea, no es solamente que que se revele a terceros esta situación, sino los sentimientos. Ahí también hay que tener bien en claro que esto es aplicable no solamente al amor entre los esposos, sino también a muchas otras cosas, en que muchas veces la revelación de los sentimientos de una persona a tercero, o la revelación de su intimidad espiritual a tercero, aunque no tenga nada que ver con el amor erótico, es algo grave. Y ahí, bueno, tenemos que tener bien claro algunos abusos que han habido, sobre todo por pastores, directores espirituales con respecto a sus directores espirituales con respecto a miembros de su grey. No necesariamente puede ser una presión psicológica relativa, solamente relativa a la parte sexual, puede ser relativa a una presión psicológica muy fuerte y muy ilegítima, puede ser relativa a la intimidad espiritual. Y ambos pueden ser, este tipo de violaciones son severamente condenadas en el Antiguo Testamento. O sea, toda persona tiene derecho a tener una intimidad espiritual propia, que no se la desee, que tiene que ser inviolable, salvo para aquellas personas en que esa persona decida. No pueden decidir otros. Eso es muy importante tenerlo claro. O sea, un sentimiento de intimidad espiritual, de intimidad de sentimientos, que hay que dársela a los hijos, a los nietos. O sea, tienen derecho a tener un rincón donde ellos puedan encerrarse y tener esa intimidad. Ellos decidirán a quién se le muestran esa intimidad, pero no puede ser forzada. Y finalmente algo muy interesante, muy importante, que tenemos que tener clara. La pornografía no es lo mismo que el eroticismo. La pornografía es otra cosa. Es algo muy diferente del tipo de erotismo alabado en el Cantar de los Cantares. La pornografía supone el gozar de la violación del pudor de una víctima, lo que implica una agresión brutal a su dignidad de ser imagen de Dios. Lo repito, el concepto. La pornografía supone el gozar de la violación del pudor de una víctima, lo que implica una agresión brutal a su dignidad de ser imagen de Dios. Son dos cosas distintas. Eroticidad puede ser buena, o sea, es buena en este contexto que lo dice el Cantar. Pornografía es violar esa privacidad de una víctima gozándose de ella. Eso es pornografía. Es otra cosa totalmente diferente. Ahora, ¿cómo aplica esto hoy día? Bueno, el Papa Francisco lo deja bastante claro en unos capítulos de la encíclica Amoris Laetitia. Amoris Laetitia es una encíclica extraordinaria, realmente extraordinaria, que toda pareja debería leer. O sea, viejos como yo, que llevan más de 50 años casados, tienen que leerla con su señora. Todos los viejos, así que anoten, léansela. Todos los novios deben leerla antes de casarse. Anoten, que se las lean. Y por favor, léansela entera y no con resúmenes, por muy piadosos que sean, porque todos los resúmenes que he leído la tergiversan y tergiversan también el problema del cantar. Desgraciadamente,
el que hace el resumen siempre selecciona lo que a él le parece bien, y como estos temas son medio a veces conflictivos, y deja fuera lo que a él no le parece tan adecuado. Y no, hay que leerla entera. Desgraciadamente esta encíclica cayó en el tema periodístico, muy propio, ¿no?, de periodistas católicos incluso, en que uno pregunta, ¿qué es lo que dice Amor y Leticia? Ah, esa es la encíclica que dice que a lo mejor los católicos divorciados y vueltos a casar pueden recibir la comunión en ciertos casos. O sea, como si el único tema que tratase fuera ese. Y no es así. Es la encíclica que hace el mejor análisis del amor humano. Y que tiene muchos capítulos. Y el capítulo donde toca el tema ese, que tanto han dicho los periodistas, incluso católicos, digamos, si los divorciados de vuelta a casar pueden recibir la comunión o no, es un párrafo chiquitito, un tercio debe ser, del capítulo 7. Pero resulta que hay 6 capítulos más y la mitad del 7 que no tocan ese tema y que son extraordinarios. Bueno, el capítulo 4 de Amor y Leticia se refiere al amor de los esposos, que es lo que toca al cantar. En el capítulo 5 es al amor de los esposos con los hijos. Y el capítulo 6 el amor de los novios entre sí. O sea, es extraordinaria. Voy a leer. Por algo será que un amor sin placer ni pasión no es suficiente para simbolizar la unión del corazón humano con Dios. Todos los místicos han afirmado que el amor sobrenatural y el amor celeste encuentran los símbolos que buscan en el amor matrimonial, mucho más que en la amistad y más que en el sentimiento filial o la dedicación a una causa. Y el motivo está justamente en su totalidad. ¿Por qué entonces no detenernos a hablar de los sentimientos y de la sexualidad en el matrimonio? Benedicto XVI recogía este cuestionamiento con gran claridad. ¿La Iglesia, con sus preceptos y prohibiciones, no convierte acaso en amargo lo más hermoso de la vida? Fíjense lo que dice don Bene. ¿La Iglesia, con sus preceptos y prohibiciones, no convierte acaso en amargo lo más hermoso de la vida? ¿No pone quizás carteles de prohibición precisamente allí donde la alegría predispuesta en nosotros por el Creador nos ofrece una felicidad que nos hace pregustar algo de lo divino? La enseñanza oficial de la Iglesia, fiel a la Escritura, no rechazó el erotismo como tal, sino que declaró guerra a su desviación destructora que es la pornografía, puesto que la falsa divinización de lo erótico lo priva de su dignidad divina y lo deshumaniza. Benedicto XVI. De verdad se puede hacer un hermoso camino con las pasiones, lo cual significa orientarlas cada vez más en un proyecto de autodonación y de plena realización de sí mismo, que enriquece las relaciones interpersonales en el seno familiar. Nosotros creemos que Dios ama el gozo del ser humano, que Él creó todo para que lo disfrutemos. Primera carta a Timoteo de San Pablo, 6:17. Dejemos brotar la alegría ante su ternura cuando nos propone: hijo, trátate bien, no te prives de pasar un día feliz. Libro de la Sabiduría, capítulos 14, etc. Un matrimonio también responde a la voluntad de Dios siguiendo esta invitación bíblica. Alégrate en el día feliz. Predicador, Coelet, 7:14. Aquí dice, orientar las pasiones a un proyecto de autodonación y de plena realización de sí mismo. Bueno, sigamos. Dios mismo creó la sexualidad, que es un regalo maravilloso para sus criaturas. Cuando se la cultiva y se evita su descontrol, es para impedir que se produzca el empobrecimiento de un valor auténtico. San Juan Pablo II rechazó que la enseñanza de la Iglesia lleve a una negación del valor del sexo humano, o que simplemente lo tolere por la necesidad misma de la procreación. La necesidad sexual de los esposos no es objeto de menosprecio y no se trata en modo de alguno de poner en cuestión esa necesidad.
Esto lo dice San Juan Pablo II en el libro Teología del Cuerpo, Papa San Juan Pablo II. La sexualidad no es un recurso para gratificar o entretener, ya que es un lenguaje interpersonal donde el otro es tomado en serio, con su sagrado e inviolable valor. Así el corazón humano se hace partícipe, por decirlo así, de otra espontaneidad. En este contexto, el erotismo aparece como manifestación específicamente humana de la sexualidad. En él se puede encontrar el significado, en el erotismo, fíjense, se puede encontrar el significado esponcialicio del cuerpo y la auténtica dignidad del don. Entonces, de ninguna manera podemos entender la dimensión erótica del amor como un mal permitido o como un peso para tolerar por el bien de la familia, sino como el don de Dios que embellece el encuentro de los esposos. Textual. Siendo una pasión sublimada por un amor que admira la dignidad del otro, llega a ser una plena y limpísima afirmación amorosa que nos muestra de qué maravillas es capaz el corazón humano, y así por un momento se siente que la existencia humana ha sido un éxito. No podemos ignorar que muchas veces la sexualidad se despersonaliza y también se llena de patologías, de modo que pasa a ser cada vez más ocasiones instrumento de afirmación del propio yo y de satisfacción egoísta de los propios deseos e instintos. En esta época se vuelve muy riesgoso que la sexualidad también sea poseída por el espíritu venenoso del usa y desecha. El cuerpo del otro es con frecuencia manipulado como una cosa que se retiene mientras brinda satisfacción y se desprecia cuando pierde atractivo. Y cuando la preciosa pertenencia recíproca se convierte en un dominio, cambia esencialmente la estructura de comunión en la relación interpersonal. En la lógica del dominio, el dominador también termina negando su propia dignidad y en definitiva deja identificarse con el propio cuerpo, ya que le quita todo significado. Y ahí se vive el sexo como evasión de sí mismo. Bueno, esto es lo que yo decía en la segunda conclusión, que lo encontraba tan interesante, que el Cantar de los Cantares habla de la pareja como iguales iguales, ¿no? Nada del dominio de uno sobre el otro. Todo tiene que ser consensuado. Sigue el Papa. La sexualidad está de modo inseparable al servicio de la amistad conyugal, porque se orienta a procurar que el otro viva en plenitud. El ideal del matrimonio no puede configurarse solo como una donación generosa y sacrificada, donde cada uno renuncia a toda necesidad personal y solo se preocupa por hacer el bien al otro sin satisfacción alguna. Recordemos que un verdadero amor sabe también recibir del otro, es capaz de aceptarse vulnerable y necesitado, no renuncia a acoger con sincera y feliz gratitud las expresiones corpóreas del amor en la caricia, el abrazo, el beso y en la unión sexual. Esto va en ambos sentidos, nos está diciendo el Papa. El varón tiene que también reconocerse débil. No puede ser el infalible, no. Benedicto XVI era claro al respecto. Si el hombre pretendiera ser solo espíritu y quisiera rechazar la carne como si fuera una herencia meramente animal, espíritu y cuerpo perdería su dignidad. Aquí conviene aclarar, pero voy a terminar el párrafo primero. Por esta razón, el hombre tampoco puede vivir exclusivamente del amor oblativo, descendente. No puede dar únicamente siempre, tiene también que recibir. Quien quiere dar amor debe a su vez recibirlo como don. Aquí tenemos que ver también qué es lo que dijo la Iglesia hasta hace muy poco. Fíjense que el Catecismo Oficial de la Iglesia Católica, que fue promulgado en el año 1905, el anterior al actual, y tuvo vigencia entre el 1905 y 1992, cuando fue reemplazado por el actual. O sea, estamos diciendo el catecismo que tuvo toda la vigencia hasta
prácticamente todo el siglo pasado, siglo XX. No estamos hablando de algo de la Edad Media. Decía lo siguiente sobre el matrimonio, fíjense bien. ¿Qué intención tiene que tener el que contrae matrimonio? Quien contrae matrimonio tiene que tener la intención, primero, de hacer la voluntad de Dios que lo llama a tal estado. Segundo, de procurar en él, en el matrimonio, la santificación de la propia alma, la propia alma. 3, de educar cristianamente a los hijos si Dios se los diere. El cónyuge o la cónyuge no aparece en la intención del matrimonio. Y esto estaba vigente entre 1900, ¿cuándo lo dije? 1905 hasta 1992. Véanlo ustedes en el anexo que está en la página 93 de la propuesta. O sea, hacer la voluntad de Dios que lo llama a casarse. Procurar la santificación de su propia alma, la propia, y educar cristianamente a los hijos. ¿Y cuál es el deber con la cónyuge o con el cónyuge? Opinión oficial de la Iglesia Católica hasta 1992. Veamos el número siguiente del mismo catecismo. Las principales obligaciones de los casados son guardar inviolablemente la fidelidad conyugal y portarse siempre y en todo cristianamente. Punto 2. Amarse el uno al otro y soportarse con paciencia, vivir en paz y concordia. Punto 3. Si tienen hijos, pensar seriamente en proveerlos de lo necesario, darle cristiana educación y dejarle en libertad de escoger el estado que Dios lo llamara. Entonces, si tienen hijos, tienen que alimentarlos, darle educación, etc. Portarse cristianamente, sí. Pero la relación entre la pareja, amarse uno al otro y soportarse con paciencia. Vivir en paz y concordia. O sea, el matrimonio uno tiene que soportar al cónyuge o la cónyuge. Nada más, soportarla o soportarlo. Bueno, el catecismo que promulgó San Juan Pablo II en 1992 y que está vigente hasta ahora, habla mucho más. También lo tienen ahí abajo. Tiene el sacramento del matrimonio, después habla del sexto mandamiento, después la castidad, después el amor de los esposos, la ofensa a la dignidad del matrimonio y el noveno mandamiento. Si ustedes tienen el catecismo de la Iglesia Católica, la versión completa, por favor, no el compendio, podrán leer todo eso. Pero tiene también un pequeño problemita, no en el contenido está bueno, eso sí que está bueno, sino que si uno quiere saber bien el asunto del matrimonio, tiene que viajar por 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes que están bien alejadas entre sí. No lo tratan de una forma unida, coherente, como lo trata en Amor y Leticia el Papa Francisco. Pero bueno, es un gran avance, por lo menos nos dice que la finalidad del matrimonio es soportar al cónyuge solamente. Bien, sigamos. La prolongación de la vida hace que se produzca algo que no era común en otros tiempos. La relación íntima y la pertenencia mutua deben conservarse por 4, 5, 6 décadas, y eso se convierte en una necesidad de volver a elegirse una y otra vez. Quizás el cónyuge ya no está apasionado por un deseo sexual intenso que le mueva hacia la otra persona, pero siente el placer de pertenecerle y que le pertenezca, de saber que no está solo, de tener un cómplice que conoce todo de su vida y de su historia y que comparte todo. Él es el compañero en el camino de la vida, con quien se pueden enfrentar las dificultades y disfrutar de las cosas lindas. Eso también produce una satisfacción que acompaña al querer propio del amor conyugal. No podemos prometernos tener los mismos sentimientos durante toda la vida. En cambio, sí podemos tener un proyecto común estable y comprometernos a amar y vivir unidos hasta que la muerte nos separe y vivir siempre una rica intimidad. El amor que nos prometemos supera toda emoción, sentimiento o estado de ánimo, aunque pueda incluirlos. Es un querer más hondo, con una decisión del corazón que involucra toda la existencia.
Así, en medio de un conflicto no resuelto, y aunque muchos sentimientos confusos den vueltas por el corazón, se mantiene viva cada día la decisión de amar, de pertenecerse, de compartir la vida entera y de permanecer amando y perdonando. En la historia de un matrimonio, la apariencia física cambia, pero esto no es razón para que la atracción amorosa se debilite. Alguien se enamora de una persona entera, con una identidad propia, no solo de un cuerpo, aunque ese cuerpo, más allá del desgaste del tiempo, nunca deje de exponer de algún modo esa identidad personal que ha cautivado el corazón. Cuando los demás ya no puedan reconocer la belleza de esa identidad, el cónyuge enamorado sigue siendo capaz de percibirla. Con el instinto de amor y el cariño no desaparece. Reafirma su decisión de pertenecerle, la vuelve a elegir y expresa esa elección en una cercanía fiel y cargada de ternura. La nobleza de su opción por ella, por ser intensa y profunda, despierta una nueva forma de emoción en el cumplimiento de esa misión conyugal. Pero nada de esto es posible si no se invoca al Espíritu Santo, si no se clama cada día pidiendo su gracia, si no se busca su fuerza sobrenatural, si no se le reclama con deseo que derrame su fuego sobre nuestro amor para fortalecerlo, orientarlo y transformarlo en cada nueva situación. Hasta aquí el Papa Francisco. Hay una cosa bien simpática que yo les puse aquí en la nota que aparece en la página 94 al final. Cuando salió Amor y Leticia, ustedes no me van a creer, pero el mejor resumen que yo vi de Amor y Leticia fue el que salió en una revista de las feministas más audaces en Estados Unidos. De esas feministas violentas americanas, pero que piensan. Ahí la diferencia es que allá parece que piensan, aquí parece que no piensan mucho. Que se llama Women's Health, o sea, la salud de la mujer. Y voy a leer un pequeño resumen que le puse aquí. Mejor resumen, mucho mejor que los resúmenes de los católicos, que el resumen de los católicos solamente se referían, bueno, ¿y pueden comulgar los divorciados de vuelta a casar? Eso es lo único que decían. La última persona, dice esta Women's Health, a la que pensaríamos en acudir para obtener para tener consejos sobre el sexo, sería un anciano que practica el celibato. La última persona a la que pensaríamos acudir para obtener consejos sobre el sexo sería un anciano que practica el celibato. Pero en un documento de 256 páginas sobre el amor y las relaciones conyugales, el Papa Francisco aborda los temas del matrimonio, el sexo y la planificación familiar con un enfoque marcadamente más atractivo de lo que se podría esperar. El tono del documento, acertadamente titulado La alegría del amor, se centra menos en las reglas estrictas y más en los sentimientos de las conciencias individuales. Después sigue comentando algunos puntos que le llamaron la atención a la revista y termina diciendo: tradicionalmente la Iglesia Católica ha sido pintada como un lugar bastante negativo para el sexo, pero el Papa Francisco está aquí para decir las cosas claramente en estos tiempos. Dios mismo creó la sexualidad, que es un maravilloso regalo para sus criaturas, escribe Francisco, e incluso hace un esfuerzo especial para enfatizar el hecho de que el sexo debe ser un placer para ambas partes. ¿Podemos acordar un amén? Para que ustedes vean. Bueno, yo les leí lo que decía el catecismo antiguo, lo que dice el catecismo nuevo. Yo creo que estas cosas están poco a poco entrando, pero no ha entrado eso de que el erotismo es un regalo de Dios para las parejas que han decidido hacerse una sola carne. Y una vez, cuando hice este curso hace unos 3 o 4 años atrás, porque esta parte la pude ampliar cuando salió Moris Leticia, antes era medio complicado. Un párroco donde yo me pidieron que hiciera este curso y hablé de esto, me dijo: el problema que tenemos nosotros es qué enseñar en
en las charlas de preparación para el matrimonio. Porque cuando tocamos el tema del sexo, en el fondo es enseñar una serie de prohibiciones. Entonces yo le dije, bueno, ¿y por qué no hacen esto que está acá? Y le saqué una fotocopia a las páginas que ahora he leído en esta clase. Y se le dije, mira, aquí tienen el temario que pueden hacer en esa charla de la preparación para el matrimonio. Me dijo, ya, pues lo vamos a meditar. Bueno, nunca tuve respuesta. O sea, parece que todavía lo están meditando desde hace 4 años. Efectivamente, y lo mismo que dice el Papa Francisco, y lo que me llamó mucho la atención, que cita aquí el Papa Francisco, el Papa Benedicto. Uno pensaría que el Papa Francisco es el que ha sido más abierto. No, si esto se viene diciendo hace mucho tiempo, que hemos transformado en la imagen de la sexualidad en una serie de prohibiciones, y eso lo dice Benedicto, lo acabo de leer, búsquelo usted en los apuntes. Entonces el problema es que nosotros muchas veces nos quejamos de que la iglesia no da orientaciones. La iglesia las da, pero nadie las lee. Sí, es el problema. O sea, Amor y Leticia la deberían haber leído ya en Chile, no sé cuántos católicos seremos, pero sí, por lo menos el 80% de los católicos, porque el 80% de los católicos el tema les interesa, ya sea porque se van a casar o porque están casados. No la leyó nadie, y además es cuestión de bajarla de la internet y leerla, pues si no se necesita hacer ninguna inversión para esto. Entonces, ese es nuestro problema, que nos quejamos, pero tampoco cuando nos dan la orientación clara y precisa, tampoco, ni siquiera tomamos la molestia de leerla. Ahí yo creo que estamos mal. Y eso nos ha traído algo muy grave, esto es cosecha mía ahora, pero la orientación de la sexualidad al mundo no la está dando el cristianismo, la están dando los ateos. Por eso que salen todas estas leyes de aborto, estas leyes de ideología de género y todas estas cosas. O sea, la están dando los ateos. Ya nadie le cree al cristianismo, y no digo el catolicismo, porque esta moral de ocultar todo lo que fuera sexual y todo, muchas veces se habla de la moral victoriana, por el honor a la reina Victoria de Inglaterra, que ahí donde se pusieron muy estrictos este puritanismo tan absurdo. Pero es la realidad. O sea, el cristianismo ha perdido la capacidad de convencimiento para hacer una doctrina sobre la sexualidad que prenda, ¿no?, en la cultura actual. Y eso no, piensa usted lo grave que es, porque yo creo que todos tendremos claro que el problema no es que nosotros no podamos convencer a los hijos y los nietos de los ateos de nuestro esquema moral. El problema es mucho más grave, porque lo más probable es que no podamos convencer a todos nuestros hijos y nuestros propios nietos de la doctrina sobre la sexualidad de la Iglesia Católica. Ya no es problema de convertir a los otros, es convertir a nuestros descendientes. Entonces, ¿y por qué? Cuando está todo ahí, bíblicamente hablando, y están los documentos papales, ¿por qué? Muchas veces, como que lo que decía también Benedicto XVI en el texto que les acabo de leer del Papa Francisco, la sexualidad como algo tolerado. No, si no es tolerado, es algo regalado por Dios a los esposos, y para que lo disfruten. Muchas veces escucho charlas y prédicas y todo, y trato, bueno, con mucha diplomacia, convencer al charlista que cambie un poco el enfoque. Me, me recuerda más o menos cuando uno compra una póliza de seguro para un auto o para una casa de incendio, qué sé yo, y empieza a cotizar en las diversas compañías de seguro y le muestran la póliza. Me diga a la señora a ver si está de acuerdo, y si está de acuerdo firma. Normalmente esas pólizas de seguro en muchas compañías tienen primero la descripción del bien asegurado, la página siguiente la descripción de todos los beneficios del seguro. Son solamente 3 páginas. Pero después vienen 14 páginas de las excepciones
a los beneficios asegurados. O sea, sí, se asegura, pero oiga, con esta letra chica. Pues. Y la letra chica de los pólizas de seguro es como 4 veces más larga del bien asegurado. Bueno, un poco así más o menos es el enfoque que yo veo que se le da a este tema. Sí, la sexualidad muy buena, pero ojo, los peros son como 4 veces más largos que los beneficios, cuando es al revés. El erotismo es algo regalado por Dios a las parejas que deciden ser una sola carne para el futuro, como para todo el futuro, hasta que la muerte los separe. Y es un beneficio regalado por Dios porque es muy bueno. Y aquí Juan Ignacio, ¿sí? aquí yo tengo como una duda, o sea, no es Menos una mal duda. menos mal que una sola, Carolina. Es una evidencia. O sea, Sí. tú dices que el Cantar de los Cantares, el punto de vista sacerdotal es la procreación y lo yavista, el acompañamiento, lo que se llama el procreativo y unitivo. Vimos la aparición de la anticoncepción y destruyó esta unión y que el placer era solo para los esposos. Ahora se promueve y se ha perdido absolutamente esto de las relaciones son post matrimonio o post compromiso de que queremos ser una sola carne. Y se ha roto esto de la procreación con la anticoncepción. Entonces se está regalando de manera falaz, absolutamente bajo una mentira, y se ha destruido. Carola, es cierto, eso es cierto. Eso es absolutamente cierto. Y eso es porque nosotros hemos perdido la capacidad de convencer a nuestra propia juventud de la maravilla que es el amor erótico para los casados. Porque le hemos puesto muchas restricciones. O sea, no se ha predicado. Te voy a poner un ejemplo, para ver si lo entiendes claramente. ¿Qué pasaría? Y vamos a poner que en una misa donde asisten solo adultos, partamos por ahí, solo adultos, se leyera los ejemplos que yo acabo de poner del Cantar de los Cantares en las lecturas bíblicas. Yo le diría a la escoba. No entenderían nada. No entenderían nada y además se horrorizarían, la mayoría. ¿Qué pasaría si dijeran, mira, tu sexo es hermoso, cuando se está hablando de los genitales? O sea, ¿qué haría la escoba? ¿Qué haría la escoba? Por eso te digo que desgraciadamente hemos perdido el concepto de la eroticidad. No de la sexualidad, eso sí, eso siempre se ha mantenido y eso está correcto, pero que sea erótico se ha perdido, y eso es la desgracia más atroz, ¿no? Porque nos quita las herramientas de convencimiento. Cuando tú le enseñas a los jóvenes que se van a casar de que esa es lo que les espera y esa es la maravilla a la cual tienen que disfrutar después de casados, tú les puedes decir, sí, pero eso significa una previa abstenerse para poder entender la belleza de eso plenamente en el momento que corresponda. Y a lo mejor te lo van a aceptar, pero tienes que explicarle a dónde va esto, y eso no lo veo. A lo mejor otras personas tienen otra experiencia, pero yo desgraciadamente no lo veo, que se enseñe de esa forma. Se enseñan las restricciones, sí, pero es más o menos como decir, mira, este pastel es maravilloso, pero no lo comáis porque si lo comes, oye, te van a surgir todos males, te va a subir el azúcar, te va a subir el colesterol y todo lo demás. Entonces no es una forma atractiva, digamos, ¿no? Es el que promueve, la pastelería que promueve ese pastel a sus clientes no va a vender ni uno. Juan Ignacio, ¿sí? ¿A quién se atribuye el libro de Cantar los Cantares? Porque hay tantas teorías, hay unos medios locos que incluso llegaron a decir que Salomón lo había escrito. No, sí. O sea, igual que los salmos se atribuyen a David, el Cantar de los Cantares se atribuye a Salomón, pero son recopilaciones, y de hecho se nota, como si ustedes lo leen,
se van a dar cuenta que son 7 cantos aparte que los juntaron uno después del otro nomás, pero que no tienen relación mucha temática uno con el otro. Lo mismo pasa con los salmos. Algunos serán efectivamente de David y otros muy posteriores. Lo importante es que se recopilaron y ya están ahí. Porque Salomón sí que tenía experiencia, güey. Sí, no cabe la menor duda, pero no dudo que esa experiencia hubiera sido muy enriquecedora, porque no había ni siquiera conocido a sus 600 mujeres. Bien, ¿alguna otra pregunta? Entiendo que el Papa Francisco. A ver, espérate, te voy a parar. Ahí, ya. Ángel, ¿dónde estás? Entiendo que el Papa Francisco se ha referido a la homosexualidad. ¿Ah? Se ha referido a la homosexualidad también. No, pero ese es otro problema totalmente distinto, no tiene nada que ver con cantar. No, eso me refería a otros textos que no lo mezclemos acá, porque si no vamos a hacer mucho. ¿No le habla en esta encíclica? No sé, no me recuerdo, ya la leí hace 4 años, pero tiene otros textos sobre la homosexualidad que son más claros. El invitado que nadie se contradice, no sea, porque acepta, digamos, la relación homosexual. No, en la Biblia claramente cuando habla de estas parejas que se convierten en una sola carne por toda la duración de su vida, se refiere claramente a Adán y Eva, que uno es varón y otro es mujer, eso no tiene vuelta alguna. Ahora, en otras partes también se habla más sobre la homosexualidad y se dan más razones, pero la fundamentación teológica del Cantar de los Cantares es abiertamente para una pareja heterosexual. Exactamente. Pero sube el pantalón si quieres. ¿Ah? Pueden apagar un micrófono. Ya. O sea, ese otro tema quedaría por una charla entera, pero que no tiene nada que ver con esto, no lo mezclemos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, terminamos este punto. Yo les agradezco que me hayan dejado pasarme en 8 minutos, porque yo creo que es un tema que da mucho a meditarlo. Consejo, lean el Cantar de los Cantares, son 9 páginas. Es muy entretenido y es muy bonito. Una buena traducción, por supuesto. Ahora, yo les voy a decir algo que les voy a pedir también. Después puse una página entera, la 95 y la 96, una página y media, con algunos apéndices para ratificar lo que yo he dicho. Como les digo, esto lo he hecho siempre con buenos argumentos de teólogos que saben, católicos y judíos. No hay cosa de cosecha mía, porque yo sé que es un tema delicado. En la página 95, por ejemplo, les puse el comentario de un teólogo judío muy bueno, el profesor Arnold Fruchtenbaum, que también opina lo que es un WASP y todas estas cosas. Eso es interesante que lo vean, porque efectivamente eso es lo que opinan. El Mike Manson fueron los judíos los que escribieron el Cantar de los Cantares. Y después, en la página 96, un comentario del comentario bíblico de la Academia de San Jerónimo, que es una academia católica que hace el comentario bíblico más completo que hay, que son cada versículo tiene media página de comentarios, más o menos, de la Biblia, para entenderlo bien y entender bien la cuestión de los manuscritos y todas estas cosas, sobre el asunto del ombligo en vez de tu sexo, como ponen algunas. Y demuestra claramente que el ombligo es una mala traducción, porque en realidad la palabra hebrea que se refiere, que se podría pensar que fuera ombligo en vez de tu sexo, se refiere no al ombligo, sino al cordón umbilical. Y obviamente una novia cuando se va a casar, ya el cordón umbilical lo ha perdido hace un montón de tiempo, entonces no se puede estar refiriendo el novio a que su cordón umbilical es muy bello, digamos, eso no tiene ningún sentido. Por lo tanto, por favor, lean hasta la página 96 de los apuntes y lean el Cantar de los Cantares y métanse en la cabeza de leer la Amoris Laetitia completa. Y si tienen novios, hijos que se van a casar, que es muy bueno que lo lean en pareja también, los novios, porque les va a cambiar la idea
de muchas cosas. Bien, Una ¿algo más? cosa, ¿Ah? Yo quería hacer cuando tú dices que esto está en el